Estamos hoy en 20 Manzanas con Guillermo Rosenbürzel, que es economista e investigador principal del CONICET. También es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. Y es vicepresidente del Club Político Argentino. Gracias, Guillermo, por estar acá. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Cumplieron 10 años en el Club Político Argentino. Estamos cumpliendo en abril 10 años. Están por cumplir 10 años. ¿Qué motivó a los miembros de ese club a juntarse 10 años atrás y qué evaluación hacen de la evolución política en ese tiempo? Inicialmente fuimos un grupo pequeño que empezamos a conversar, o seguíamos conversando porque muchos nos conocíamos, de política, de nuestro interés en participar, no solo como intelectuales, sino tratando de incidir en el debate público, modestamente y acotadamente. Y entonces, en vez de organizar, que no teníamos cómo, un partido político o de sumarnos a algún partido político, pensamos en organizar un club al estilo de los del siglo XIX, pero ayornado, participando en las redes sociales y pronunciándonos públicamente sobre los temas políticos, económicos que fueran surgiendo, y sin una pretensión de perdurabilidad, digamos, hasta donde llegáramos iba a estar bien. Tal vez una razón por la negativa que ayudó a darle visibilidad fue algo que nosotros no queríamos que pasara y de todas maneras ocurrió, que fue que la opinión pública informada nos identificó como la oposición a carta abierta. Así ocurrió, digamos, en la medida que fue un espacio de reflexión que no era obsecuente con el gobierno, se nos encasilló en ese espacio, de la misma forma que también estamos luchando con éxito variado para que hoy no se nos identifique como los intelectuales del PRO. Hubo una declaración acerca de una preocupación por la institucionalidad. Así es. Actual. Sí, nosotros... ¿Qué fue lo que dijeron ahí? Bueno, nos mostramos preocupados por algunas posiciones y declaraciones del gobierno en relación a la política de seguridad. Consideramos que lo que hizo y lo que se dijo en el episodio de Chocobar para nosotros fue preocupante, digamos, una política de seguridad punitiva no es lo que creemos que corresponde en un Estado de Derecho, y al mismo tiempo también nos expresamos con preocupación por el episodio del ministro de Trabajo, que hubiera merecido como mínimo una autocrítica del gobierno y tal vez alguna otra medida con relación al ministro, y en cambio el ministro fue respaldado. Eso mereció de nuestra parte una crítica, y yo creo que refleja por lo menos nuestra intención de mantener con todos los gobiernos una autonomía crítica, a pesar de que reconocemos avances importantes de este gobierno y que tenemos como socios incluso funcionarios. Lo que no impidió, por ejemplo, que un grupo grande de socios, que llegó a la centena, se pronunciara a título personal, pero como integrantes del club, en favor de la despenalización del aborto, y esa declaración fue suscripta también por varios funcionarios del gobierno. Yo creo que eso es un tipo de intervención, diría, original en la política argentina, que contribuye, me parece, y que nosotros queremos sostener y prolongar. Ayúdanos, Guillermo, a tratar de desentrañar qué nos pasa a los argentinos con la economía. Hasta donde pueda. Porque no es una pesada herencia de hace poco, sino de hace mucho tiempo. Por lo menos 50 años.
medio siglo. En los tiempos más recientes, si vemos los últimos 7 años, estamos en rojo. Así es. La economía está en rojo. Nosotros no generamos recursos para el nivel de gasto que tenemos. Ni exportaciones para el nivel de las importaciones que necesitamos. Bien, o sea, nuestra economía está muy mal. ¿Nosotros qué hacemos como país? ¿Qué podemos hacer? Emitir billetes, endeudarnos, ¿y hasta cuándo puede sostenerse esa situación? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay que, en primer lugar, deshacer una cierta hipocresía de los medios y de la oposición que se pronuncian simultáneamente en contra de un ajuste salvaje y en contra de una política de endeudamiento. O lo uno o lo otro, digamos. Yo creo que la decisión de una política gradual por parte del actual gobierno es una decisión correcta. Socialmente y políticamente, pero también económicamente, porque un ajuste violento generaría inevitablemente una recesión y produciría caída de los ingresos tributarios, los gastos son rígidos y no sufrirían esa misma recesión, esa misma reducción, y como consecuencia el déficit empeoraría, no mejoraría, por lo menos durante un periodo inicial. Entonces me parece que abordar el ajuste fiscal gradualmente es un acierto. Y si vos abordás el ajuste fiscal gradualmente, no te queda más remedio que en la etapa de ese ajuste endeudarte. Ahora, el gran interrogante es si realmente estás haciendo un ajuste gradual o estás haciendo gradualismo sin ajuste, digamos, ¿no es cierto? Y ahí las evidencias son mixtas. Se hizo algo que era políticamente complicado, pero económicamente sencillo, que fue ajustar las tarifas. Pero, bueno, la sociedad tenía en claro que esos niveles tarifarios no podían mantenerse, y con protestas a regañadientes las medidas salieron y la gente, entre comillas, se las aguantó. Yo creo que además, de vuelta, el gobierno estuvo bien en mantener tarifas sociales, en gas, en electricidad y en transporte, de forma tal de repartir las cargas equitativamente, digamos, más entre los que más tienen y menos entre los más humildes. Pero hay que seguir avanzando, digamos, en el ajuste, porque seguimos con un déficit muy importante, primario, que es el que excluye los intereses, y un déficit consolidado, incluyendo los intereses, que es grande, digamos, ¿no es cierto? Iba a pasar eso, digamos, a mí no me sorprende. El asunto es que es difícil ver hacia adelante hacia dónde marcha esta política de ajuste, porque enfrenta resistencias crecientes, digamos. Ahora hay que pelear contra intereses, digamos, ¿no es cierto? El ajuste de tarifas beneficiaba a las empresas y perjudicaba, entre comillas, a un universo de consumidores que no constituyen una minoría intensa que puede oponerse en bloque al ajuste. Pero ahora hay que ir contra los empresarios que reciben subsidios, hay que ir contra el engorde de las plantas de personal del Estado, no reduciendo salarios tal vez, pero racionalizando el empleo público hacia adelante. Hay que definir una política de incentivos y castigos para que las provincias hagan sus ajustes, porque ahí hay una parte muy importante del déficit. Y hay que trabajar también por el lado de los impuestos. Yo no diría incrementando la carga tributaria, que es muy pesada, pero sí cambiando la composición. Hoy en día hay muchos impuestos que son
desincentiva la producción, sobre todo en las provincias, como los ingresos brutos, etc. Se acordó reducirlos, pero por ahora no pasa nada. Pero la sensación es que nosotros necesitamos hacer algo muy grande para poder despegar. Es decir, si nosotros gradualmente, hasta llegar a 2020, reducimos las tarifas y que más o menos... Y las tarifas ya más no las vas a... No, reducir, no. Aumentamos las tarifas, no las reducimos los subsidios. Exacto. Y aumentamos las tarifas hasta llegar a algo que sería más lógico en términos comparativos internacionales y regionales, sí, y que permita que las empresas de servicios públicos puedan no solo financiar su operación, sino también invertir para poder desarrollar algo que está estancado hace muchísimos años. Eso va pasando gradualmente hasta 2020, pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para generar ingresos, digamos, de manera abrumadora y genuina, ¿no? Porque genuina versus, por ejemplo, los ingresos extraordinarios que tuvimos el año pasado con el blanqueo de capitales, que fue fenomenal. Fue muy bueno, pero es una cosa extraordinaria. Podemos tener un blanqueo laboral que no sé cuán exitoso tendrá, pero vaca muerta. No, vaca muerta, por favor. Los proyectos de participación participativa con el sector privado. ¿Por dónde va a venir esa inyección en un momento en el que estamos bastante estancados a nivel Sí, yo ahí te diría varias cosas. En primer lugar, la reducción tiene que ser gradual. El asunto es que se sostenga y que sea percibida por el conjunto de la sociedad, no solo por los trabajadores, sino especialmente por los empresarios locales y extranjeros. De la misma manera que de la inflación, a mí no me preocupa que la inflación baje muy rápido o que el déficit baje muy rápido. Yo creo que lo importante es que se reduzcan sostenidamente y que la gente perciba que esa es la trayectoria. Si logramos cumplir esta ley de responsabilidad fiscal, por la cual los gastos van a crecer como máximo por la inflación y el producto real va a crecer y por lo tanto el producto nominal va a crecer como la suma de la inflación más el crecimiento real, entonces gradualmente el déficit se va a ir reduciendo. ¿Sí? Los inversores perciben que eso efectivamente está ocurriendo, va a reanimarse, digamos, el interés por invertir. Ahora, quiero agregar dos cosas más. En primer lugar, que la inversión pública es fundamental porque tiene un impacto importante sobre el empleo y sobre todo porque hay un atraso espectacular en la dotación de infraestructura y en la calidad de la infraestructura. Y por lo tanto, la economía privada no puede crecer si la inversión pública no mejora la infraestructura. Por lo tanto, ahí hay una complementariedad. No es cierto que esa inversión pública le saca recursos a la inversión privada, más bien apalanca la inversión privada. Ahora, el tema fundamental es que la inversión pública es básicamente inversión en actividades no exportadoras y que tampoco sustituyen importaciones. Por lo tanto, la otra pata, digamos, de la política tiene que ser promover las actividades productivas de las empresas exportadoras y secundariamente de las empresas que compiten eficientemente con importaciones, no de cualquier empresa que compite con importaciones a costa de protecciones descabelladas como puede ser la industria de electrónicos en Tierra del Fuego. Pero hay actividades que pueden competir exitosamente con importaciones si las condiciones, sobre todo cambiarias, favorecen su actividad. Cuando se inicia el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo de los empresarios exportadores o que habían exportado alguna vez y debieron dejar, era que el dólar estuviera entre 20 y 22. Sí, eso era un poco exagerado, la verdad, porque el gobierno no gobierna para un sector nada más. Digamos. Quiero decir, porque ahora estamos llegando a esos niveles. Sí, pero después de mucha inflación, digamos. Entonces,
no importa el nivel nominal del tipo de cambio, sino que importa la relación entre lo que vale en pesos el dólar y lo que vale en pesos la fuerza de trabajo, los insumos, etcétera, digamos, ¿cierto? Quiero decir sobre la inflación, que como decís, ha estado muy presente en estos 2 últimos años, como estuvo presente en los últimos 4, 5, 6, 7 años anteriores. En el gobierno anterior se decía, primero no se decía nada de la inflación, se negaba, con lo cual tampoco había una pretensión de bajarla, porque obviamente primero hay que aceptar que existe para... Y después se culpó a los empresarios de la inflación. Los opositores y algunos de ellos que están en el gobierno ahora decían, no se puede culpar a los empresarios de la inflación porque la inflación es una decisión de política monetaria. O sea, acá el gobierno está decidiendo no bajar la inflación y está apalancándose sobre esos recursos. Habrán pasado 2 años con una decisión firme de bajar la inflación y no se bajó. Y empiezan a aparecer argumentos diciendo a los empresarios, ustedes se están quedando con ganancias extraordinarias. La inflación es un fenómeno mucho más complejo, no es un fenómeno de reajuste continuo de los precios de empresarios malvados. Hay empresarios malos y hay actores económicos malos en la política, en el sindicalismo, y bueno, uno puede encontrar en todos lados, digamos, ¿no es cierto? Pero no es un tema que sea responsabilidad de un sector, es un problema sistémico. Y vos te referías a que era originado en la política monetaria, y como ves actualmente no está originado en la política monetaria exclusivamente. Uno tiene que entender que la inflación es un síntoma que puede obedecer a causas diferentes. Si vos tenés fiebre, la enfermedad que tenés y que genera la fiebre puede ser muy variada. Entonces vos tenés inflaciones por exceso de demanda agregada, y eso es fogoneado por la emisión monetaria. Tenés inflaciones de costos que están fogoneadas o por un conflicto distributivo donde salarios y precios se muerden la cola. Tenés una inflación de costos cuando el precio internacional de la energía sube, o cuando te quedaste sin energía en el país por malas políticas y tenés que importar. Es decir, vos tenés que tener un buen diagnóstico de la inflación para tener una política exitosa. Y yo creo que este gobierno tuvo un mal diagnóstico inicial y no estoy muy convencido desde hasta qué punto revisó el diagnóstico. Algo se revisó, pero todavía se revela un conflicto interno en cuanto a cómo afrontar el problema. La inflación nunca bajó al mismo tiempo que vos corregiste precios relativos y impulsaste una reactivación de la economía. La corrección de precios relativos genera inflación de costos y la reactivación genera presiones de demanda. Entonces, son todos problemas que fogonean la inflación. Podés y debés hacer algo para que la inflación no se descontrole. Pero el gobierno pretendía bajarla de 20 y pico y terminó en 40, digamos, que no fue un desastre, dado lo que hiciste en los otros frentes, pero que dejó al gobierno, en cuanto a su credibilidad, muy afectado. Y por otro lado, si vos decidís hacer una política fiscal gradualista, tu política monetaria también tiene que ser gradualista, es de cajón, digamos, ¿no es cierto? Si vos querés bajar la inflación con tasas de interés exorbitantes, es como querer frenar un auto agarrándolo de la antena, digamos, te va a llevar puesto, ¿no es cierto? Tenés efectos sobre el nivel de actividad que no se reactiva y la inflación sigue su curso porque lleva inercia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno debería acompasar el objetivo de reducir la inflación, plantearse objetivos más modestos, pero una trayectoria creíble de reducción, y no ordenar secuencialmente los objetivos, no es decir, el primero es la inflación, después los precios relativos, después el nivel de actividad.
hay que encontrar una combinación de políticas que logre mejoras no tan espectaculares como la que el gobierno querría en los tres frentes, digamos. Y bueno, eso requiere sintonía fina, requiere más modestia en cuanto a los objetivos planteados. Paciencia. Y paciencia, sí, que a la sociedad argentina obviamente le falta. El gobierno quiere ganar las próximas elecciones, en fin, todo eso se entiende y todo eso es la historia de los últimos 50 años. Pero en definitiva, ¿te parece, digamos, lógico el camino de una reducción gradual del déficit, una reducción gradual de la inflación, sí, siempre que vayamos verificando que sí, año a año eso se va reduciendo? Lo que pasa es con que hay que ver, digamos, ¿no? Porque primero que, como yo te decía, ahora seguir reduciendo el déficit enfrenta a la etapa más complicada, digamos, requiere decisiones políticas más fuertes. ¿Y cómo estamos posicionados nosotros frente al campo internacional? Y muy mal, digamos, porque no exportamos nada, tenemos, las exportaciones bajaron fuertemente, un poco por la caída de los precios de nuestras commodities y otro poco por las reducciones de cantidades, por lo que pasó en Brasil, bueno, por un montón de cosas. Y obviamente las importaciones no bajaron porque si no hubiéramos tenido una recesión espectacular. Lo que es más preocupante es que si nosotros queremos crecer sostenidamente, las importaciones van a seguir subiendo y tienen que seguir subiendo. Entonces es imprescindible que generemos incentivos para que nuestras exportaciones se empiecen a mover. O sea que por el lado comercial estamos jorobados y por el lado financiero también estamos jorobados, porque la deuda no es preocupante en lo inmediato, pero está generando una calecita de pagos de intereses crecientes que aumentan el déficit externo y el déficit fiscal, que es correcto en la medida que uno prevea que esos déficits se van a corregir y que por lo tanto el endeudamiento va a llegar a un techo, ¿no es cierto? Ahora, si esos desequilibrios no se corrigen, va a seguir la tendencia creciente de la deuda. Y el otro problema que tenemos es que salen muchas divisas por turismo, no solo por importaciones de bienes, y salen muchas divisas porque, curiosamente, el gobierno consigue divisas a través de tomar deuda afuera, pero los particulares sacan divisas comprando dólares, digamos. Y entonces siguen saliendo muchas divisas. El gobierno, yo creo que... ¿Qué hay que hacer? ¿Poner otro cepo? No, ni por casualidad, digamos. Hay que hacer varias cosas que tienen efectos en distintos horizontes temporales. Hay que mejorar el tipo, asegurar ahora que se corrigió que el tipo de cambio no se atrase, porque el comercio exterior va a responder a un tipo de cambio competitivo bajo dos circunstancias. Una, que se sostenga un tiempo porque las decisiones de inversión, de reabrir mercados que se perdieron, de mejorar la producción competitiva con importaciones, no es inmediata. Entonces, vos no necesitas que el tipo de cambio esté bien hoy, necesitas que esté bien pasado mañana, el mes que viene, dentro de 6 meses, o sea que primero necesitas un tipo de cambio bueno que se sostenga hasta que se toman decisiones. Pero después para las inversiones, eso moviliza la capacidad instalada. Pero para invertir vos tenés que tener un horizonte todavía más prolongado de tipo de cambios competitivos. Y hasta ahora el gobierno no dio esa señal y por lo tanto el sector transable no reaccionó. Y la economía se mantiene en recuperación bastante modesta por la actividad de la producción no transable, que es lo que yo te decía antes, infraestructura, vivienda, y eso no genera divisas. Entonces, ahí hay una cuestión a resolver y que impacta al mismo tiempo sobre el sector externo y sobre el equilibrio fiscal. Y yendo un paso más adelante, digamos,
El segundo elemento que hace falta incorporar es una mejora de la competitividad por factores que no sean el tipo de cambio, básicamente por mejoras en la productividad sistémica. La productividad sistémica implica mejorar la productividad en las plantas y la productividad a nivel del conjunto de la economía. Y el gobierno tiene que tener una política productiva para eso. No basta con reformas tributarias o con reformas laborales. ¿Y en eso ves una ausencia? Veo una ausencia, sí. De hecho, lo escribí hace poco. Yo creo que hay iniciativas aisladas en el Ministerio de la Producción, efectivamente, hay algunas cosas, en el Ministerio de Agricultura hay algunas cosas, pero no se ve una política integral al respecto. Y vos no vas a lograr una inserción comercial adecuada solamente tratando de sostener la competitividad por la vía del tipo de cambio, porque el tipo de cambio no puede ser alcanzar cualquier nivel, porque eso tiene efectos sobre los salarios, efectos sobre la conflictividad doméstica, y por lo tanto tampoco podés tener cualquier tipo de cambio. No podés tener ese 22 que querías al principio del gobierno con los salarios que tenías al principio del gobierno, ¿no? O sea, tenés que equilibrar las cosas. Pero entonces, bueno, concentrate en los sectores industriales donde vos tenés potencialidad, en los sectores energéticos donde vos tenés posibilidades, en los servicios donde tenés posibilidades, que hay un montón, en los servicios culturales, en los servicios informáticos, en la biotecnología, en fin, hay un montón, con el ejemplo de INVAP, en la cosa nuclear, en la cosa satelital, hay puntas de las cuales tirar. Todavía son muy incipientes y no se van a desarrollar si no le das algún tipo de apoyo. Y el sector agropecuario se va a desarrollar en el sentido que no pretendas que todos los recursos del Estado provengan de ahí, digamos. Con este panorama que nos das, ¿sos optimista o pesimista? Yo tengo esperanzas. A mí no me gusta hablar ni de pesimismo ni de optimismo, digamos, porque a mí me pasa, y yo creo que a todo el mundo, sobre todo en Argentina, que uno oscila mucho en el optimismo y en el pesimismo, y oscila en función de lo que pasa en el día a día. Creo que si nos guiamos por la experiencia de los últimos 50 años, nos da para ser muy optimista. Pero si nos guiamos por el hecho de que por primera vez en la Argentina hubo un gobierno que terminó su mandato y fue sustituido por un nuevo gobierno, que hay un debate más abierto en la política, que algunas instituciones a los tumbos empiezan a consolidarse y que no se reprime, digamos, el debate, sino que se lo alienta, incluso con el tema de la despenalización del aborto y de los derechos femeninos, y también en la economía hay un cierto margen para la esperanza, digamos.